Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo y en este caso continuamos con el bloque 2 de dinámica y en concreto con el segundo tema de dinámica, que es el de dinámica 2, ¿de acuerdo? El de dinámica de rotación. Vamos a ver ahora un vídeo en el que vamos a ver distintos ejercicios de cálculo de la fuerza eléctrica sobre cargas puntuales, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo es el planteamiento de este ejercicio, que son un poquito laboriosos, pero son sencillos. En este caso nos dicen que tenemos dos cargas puntuales, Q1 y Q2, con estos valores, que se encuentran en el punto 0,0 y en el 0,1 respectivamente. Y nos piden que calculemos la fuerza eléctrica a la que va a estar sometida la carga Q3, ¿de acuerdo?, que se encuentra en este punto. Entonces lo primero que hay que hacer es la representación esquemática de dónde está cada carga. Aquí vemos que la carga Q1 está en el 0,0, aquí está, la carga Q2 está en el 0,1 y la carga Q3 está en el 0,3. Aquí están las cargas. Aquí tenemos representado el vector que une cada carga, Q1, con la carga que yo quiero calcular la fuerza, y el vector R2 que representa la distancia o representa la posición de la carga Q3 con respecto a la carga Q2. Eso vamos a ver ahora para qué nos sirve, ¿de acuerdo? Bien, lo importante es que una vez que yo tengo la carga Q3 y tengo estas dos cargas, quiero calcular la fuerza eléctrica a la que está sometida esta carga Q3. ¿Cómo se hace eso? Pues la carga a la que estará sometida, la fuerza a la que estará sometida esa carga Q3 será la suma de las fuerzas que ejerzan la carga Q1 y la carga Q2 sobre la carga Q3. Aquí está representado, y es lo más cómodo, de la siguiente forma. Esta fuerza F1,3 es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 3, ¿de acuerdo? Y F2,3 es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 3, ¿de acuerdo? Esta es la mejor manera de representar en estos ejercicios para no confundirnos. Cuando nosotros representemos ahora aquí las fuerzas sobre Q3, hay que recordar que según la ley de Coulomb, las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de distintos signos se atraen. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 3, como los dos tienen distintos signos, ¿veis?, tiene que ser atractiva, es decir, la fuerza 1, 3 tiene que ir hacia la carga 1. Su sentido, ¿vale? Estará en la dirección que une las dos cargas y sentido hacia la carga Q1. Ahora bien, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 3, al ser las dos del mismo signo, es de tipo repulsivo, es decir, que va a estar en la dirección que une la carga 2 y la carga 3, pero su sentido va a ser hacia afuera, es decir, es repulsiva. Una vez que ya hemos representado las fuerzas, necesitamos calcular cuánto vale F1,3 y F2,3 vectorialmente para poder sumarla, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Pues aquí lo que vamos a seguir es una mecánica de cálculo, que es muy sencilla, es un proceso que ya digo, un problema laborioso, pero fácil, mecánico, pero fácil, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza ejercida por la carga 1 sobre la carga 3, es decir, la F1,3. ¿Cómo hacemos eso? Primero, lo que vamos a hacer es obtener el vector R1, es decir, el vector que une la carga 1, el punto donde se encuentra la carga 1 con la carga 3. Y como ya sabemos de cálculo vectorial, será la diferencia entre los valores de los dos puntos. El punto donde se encuentra la carga Q3, ¿de acuerdo?, menos el punto donde se encuentra la carga Q1, que es la que está ejerciendo esa fuerza. Hacemos la recta y tenemos el vector. Lo expresamos en componentes cartesianas. Y calculamos su módulo. Bueno, el módulo es muy sencillo, ¿de acuerdo? La raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, que en este caso, como nada más hay una, es 3, raíz cuadrada de 9, de 3 al cuadrado, que es 9, será 3. Y calculamos el unitario, que para eso es todo este procedimiento. Recordar que el cálculo de un vector unitario, el uso R1, es el cociente, es el vector que va a salir de aquí, que tiene esta dirección y este sentido, ¿de acuerdo?, y cuyo módulo es la unidad. Y eso se calcula dividiendo un vector, el R1, entre su módulo, ¿vale? Un unitario se calcula, en una dirección se calcula siempre teniendo un vector y su módulo. En este caso, el vector es R1 y su módulo, pues el módulo R1 hemos dicho que es 3. Calculamos y nos sale que el unitario es J, ¿de acuerdo? Los unitarios no tienen unidades, por eso masa por masa se va. Y ahora lo que hacemos es aplicar la ley de Coulomb, ¿de acuerdo? La fuerza de interacción entre la carga 1 y la carga 3 será igual a la constante eléctrica en el vacío, que es dato del problema, el producto de las cargas, Q1
por Q3 con el signo correspondiente, aquí está, y dividido por el módulo de la distancia al cuadrado. Por eso hemos usado R1 como vector para determinar el unitario, porque de ahí sacábamos el módulo y el módulo nos hacía falta para aplicar la ley de Coulomb. Pero en principio podemos haber usado cualquier vector. Una vez que sustituimos la distancia, el módulo de R1 al cuadrado, 3 al cuadrado, multiplicamos por el unitario. ¿El unitario cuánto vale? J. Pues multiplicamos por J. Hacemos los cálculos pertinentes, esto va a salir en Newton evidentemente, y nos sale menos 2 por 10 elevado a menos 10 J. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la fuerza ejercida por la carga 2 sobre la carga 3. Pues igual, partimos del vector que une la carga 2 con la carga 3, calculamos el vector y calculamos su módulo. Recuerdo que este módulo nos va a hacer falta luego para aplicar la ley de Coulomb. Y calculamos el unitario. El U sub R2 pues será R2 partido el módulo de R2. Dividimos y evidentemente nos vuelve a salir J, porque es la misma dirección y el mismo sentido que antes. Pero no tiene por qué ser así. Vamos a ver algún ejercicio en que no tiene por qué ser así. Y ahora aplicamos otra vez la ley de Coulomb. Cuando aplicamos la ley de Coulomb hacemos lo mismo, solo que ahora con la carga Q2. Sustituimos, hacemos las cuentas, ahora evidentemente la distancia entre las cargas es menor, es 2 metros, hacemos las cuentas y nos sale 2,25 por 10 elevado a 10. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora lo que tenemos que hacer ahora es que para calcular el valor de la fuerza electrostática a la que estaría sometida Q3, pues aplicamos la fórmula que hemos dicho antes, sumamos las dos fuerzas. Como las dos fuerzas tienen componente J, una negativa y otra positiva, pues sumamos y nos sale esta fuerza total. Si comprobamos, vemos que esa fuerza total tendrá dirección y sentido el mismo de las dos fuerzas, pero en este caso, perdón, dirección el mismo de las dos fuerzas, pero en este caso sentido el de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 3 porque es mayor. Y comprobamos que los cálculos que hemos hecho son correctos, es decir, la fuerza 1,3 nos tiene que salir negativa porque si os fijáis va en contra del sistema de referencia. Y la fuerza 2,3 nos tiene que salir positiva porque va a favor del sistema de referencia. Eso es una de las cosas que tenéis que comprobar para ver que no os habéis equivocado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como conclusión, pues la fuerza total pues tendrá dirección del eje Y, sentido positivo del mismo y su módulo pues vale 2,5 por 10 elevado a 9 newton. ¿De acuerdo? J newton. En este caso, repito, pues tendrá solamente dirección del eje Y. Y esto no sería necesario, simplemente es una aclaración al ejercicio. El ejercicio estaría ya finalizado calculando la fuerza total. Vamos ahora a un segundo ejercicio en el que tenemos otra vez tres cargas, dos cargas que ejercen fuerza sobre una tercera, cada una está en un punto, y vamos a la representación esquemática, que es lo más sencillo. ¿De acuerdo? Nos dice que tenemos la carga de 3 por 10 elevado a menos 6 coulombios en el origen del sistema de referencia, la que yo he llamado Q1. La segunda carga está en el punto 2, 0, aquí está, ¿de acuerdo? Y la tercera carga está en el punto menos 2, 0, está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Pues para calcular, como siempre, la fuerza eléctrica a la que está sometida esa carga Q sub 3, pues tendremos que hacer otra vez la suma de la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 3 y la carga 2 sobre la 3. Ahora voy a ir un poquito más deprisa porque repito que el procedimiento es el mismo. Dirección y sentido de la fuerza. Recordar, si la carga Q1 que está aquí es positiva y la carga Q3 es positiva, la fuerza será repulsiva. Por eso estará en la dirección que une Q1 y Q3, pero sentido hacia afuera. Y si la carga Q2 es negativa y la carga Q3 es positiva, la fuerza será de tipo atractivo. Por lo tanto, está en la dirección que une Q2 con Q3, pero su sentido es de tipo atractivo. Es decir, irán en la dirección que une las dos. En la dirección que une las dos y sentido hacia ella. ¿Vale? Bien, lo importante ahora es volver a calcular la fuerza y el procedimiento ya lo hemos visto en el primer ejercicio. Aquí lo tenemos. Calculamos la fuerza ejercida por la carga Q1 sobre la carga Q3. Partimos, recordemos, del vector. Primero el procedimiento. Calculamos R1, que es este vector. Será punto donde está la carga Q3 menos el punto donde está la carga Q1 y sacamos el vector. Nos sale menos 2i. Y determinamos su módulo. La raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, pues sale 2. Y calculamos el unitario. R1 vale menos 2i y el módulo de R1 vale 2. Es decir, en este caso, el U sub R1 vale menos i. Y ahora
aplicamos la ley de Coulomb. Repito, voy un poquito más deprisa porque es el mismo procedimiento. Aplicamos la ley de Coulomb, ¿vale? A las cargas 1 y 3, recordemos el módulo de la distancia entre las dos cargas al cuadrado y multiplicamos por U sub R1. Ponemos los datos, fijaros, y aquí, cuidado que U sub R1 vale menos I. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con las multiplicaciones. En este caso, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 3, aquí, que estaría pintada aquí, vale menos 0,0375, ¿vale? Sentido negativo, es decir, esta fuerza iría hacia acá, ¿de acuerdo? Vale. Perdón, iría hacia allá, sentido negativo, iría hacia allá, perdón. Es una fuerza repulsiva porque las dos cargas tienen el mismo signo, las dos positivas. Cálculo ahora que ejerce la fuerza Q2 sobre la carga, perdón, Q3. Volvemos a la representación, valor del punto menos el valor del punto donde se encuentra la carga Q2, siempre punto final menos inicial, como está marcado, ¿de acuerdo? Un vector se determina el punto final menos el inicial, cuidado con eso, ¿vale? Y a la hora de hacer la operación, cuidado que aquí hay un menos, nos queda menos 4i. El módulo, pues 4 evidentemente, sería la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, pues queda 4. Y el unitario, pues se calcula. Como podemos ver, el unitario vuelve a salir menos i porque los dos vectores que hemos utilizado tienen la misma dirección y el mismo sentido. Sin embargo, el módulo de cada vector, lógicamente, es diferente. Aplicamos la ley de Coulomb a esas dos cargas y fijaros, en este caso, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 3 tendrá dirección del eje X, pero sentido positivo, es decir, irá hacia acá. ¿De acuerdo? Era lógico porque tenían distintos signos las cargas. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que hemos hecho en el ejercicio 1. Calculamos la fuerza electrostática sumando las dos fuerzas. Aquí tenemos los datos y nos sale que la fuerza total en este caso va a ir en el sentido negativo del eje X. ¿De acuerdo? Dirección eje X, sentido negativo y su módulo pues tomará este valor. ¿Vale? Y vamos a ver un último ejercicio en el que en este caso las cargas están en diferentes puntos. Fijaros, tenemos dos cargas iguales, 10 elevado a menos 5 coulombios, y además, por lo tanto, las dos positivas, que están fijas en los puntos A y B. El A es el 0,0 y el B es el 0,6. Aquí están puestas las dos cargas. Y nos pide que calculemos la fuerza eléctrica a la que está sometida una carga de 10 elevado a menos 7 coulombios, también positiva, ¿vale? Que se encuentra en el punto 2,0, así que estaría en este punto. Ya tengo aquí representado tanto R1, que será el vector que une la carga Q1 con la carga Q3, y R2, que será el vector que une la carga Q2 con la carga Q3, para hacer los cálculos que ya hemos visto en los dos ejercicios anteriores. Como siempre, para determinar la fuerza total a la que está sometida esta carga Q3, tendremos que sumar la fuerza a la que ejercen las cargas Q2 y Q1. Bien, como las tres son positivas, en los dos casos, va a ser repulsiva, es decir, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q3 va a estar en la dirección del eje X, pero sentido hacia afuera porque es repulsiva. Y lo mismo va a ocurrir con la carga Q2 con la Q3. Va a estar, cuidado, en esta dirección, ¿veis? En esta dirección, y su sentido es hacia afuera, ¿vale? Porque es repulsiva. Aquí lo tenemos pintado, ¿veis? Aquí tenemos representadas las dos fuerzas. Por lo tanto, si aplicamos la regla de paralelogramo, pues más o menos la fuerza total, sí, más o menos, la aplicamos, estaría en esta dirección y este sentido. Da igual, nosotros vamos a volver a aplicar el mismo procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Pues el procedimiento es el siguiente. Calculamos la fuerza ejercida, para ello determinamos R1, punto final donde está la carga 2,0, donde está inicialmente la carga Q1, 0,0, y sacamos el módulo. Y determinamos el unitario. Era algo lógico. Este vector está en el eje X sentido positivo, el unitario me va a salir Y. Pero bueno, nosotros lo hacemos, seguimos un procedimiento por si acaso. Y después aplicamos la ley de Coulomb. Como veis, igual que el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Nos sale. Cuidado que hay que sustituir R1, el unitario puede tomar cualquier valor, en este caso vale I. Bien, vamos al segundo, que es el que va a ser un poquito más laborioso. Determinamos el punto, aquí lo tenemos. Determinamos el punto, el 2,0, que es donde está la carga Q3, le restamos donde está inicialmente la carga Q2, porque el vector va desde Q2 hasta Q3. Y nos queda este vector. ¿Cuánto vale el módulo? La raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. En este caso me va a quedar raíz de 40. ¿Veis? En este caso sí va a tener R2 dos componentes cartesianas.
Y calculamos el módulo. Pues nada, el módulo está hecho, perdón, y el unitario será el cociente del vector R2 por su módulo. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos representado. Pues por muy feo que sea, pues este es el unitario. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos la expresión de cálculo de la ley de Coulomb a las dos partículas. ¿Vale? En este caso la carga 2 y la 3. Carga 2, carga 3 y sustituimos. ¿Veis? ¿Qué ocurre? Que el unitario es más complejo. Es decir, todo este término que tengo aquí lo voy a tener que multiplicar por la componente X y luego por la componente Y. Por eso me queda ahora una fuerza que tiene dos componentes. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora al final? Pues lo que hacemos ahora al final es sumar las dos fuerzas. ¿Veis? Que esto queda un poquito más grande. Tenemos la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. Aquí está. Si os fijáis, vemos que el cálculo está hecho bien. La fuerza 1,3 tiene, aquí está, sentido positivo del eje X, efectivamente. ¿Lo veis? Y la fuerza 2,3 tiene su componente X positiva. ¿Veis? La fuerza 2,3 tendría su componente X si la proyectamos para acá, positiva, pero su componente Y, como vemos, la tiene negativa. Es decir, la componente Y de la fuerza 2,3 iría hacia abajo. Eso es una de las cosas que tenéis que comprobar, ¿de acuerdo? Que los signos de las componentes concuerdan con la representación gráfica. Si lo hemos hecho bien, como la fuerza total va en esta dirección y este sentido, tendrá una componente X positiva y una componente Y negativa. Operamos, la componente X la sumamos con la componente X, la componente Y no la tocamos, porque no tiene. Entonces, la fuerza total tendrá una componente X positiva, como cabría esperar, ¿veis? Y una componente Y negativa, como cabría esperar, ¿vale? Iría hacia abajo. El módulo no lo pide, pide la fuerza, ya está calculada, pero el módulo, como ya sabéis, sería la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Tendrá, por tanto, dirección del eje X, sentido positivo, ¿vale? Aquí está, dirección del eje Y, sentido negativo, como vemos aquí, y su módulo tendrá un valor de 0,0233 newton. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo. Hemos visto cómo poder calcular la fuerza ejercida por dos partículas cargadas sobre una tercera, ¿de acuerdo? Si hubiera tres partículas cargadas sobre una cuarta sería igual, solo que el proceso sería más largo. Hemos visto que es un proceso mecánico, ¿de acuerdo? En el que hay que primero calcular el vector que une las dos cargas, calcular su módulo porque nos va a hacer falta en la aplicación de la ley de Coulomb y por último aplicar la ley de Coulomb, ¿de acuerdo? Y al final, pues la fuerza total que va a sufrir esa tercera carga va a ser la suma de las fuerzas que ejerza la carga 1 sobre esa carga y la carga 2 sobre esa carga. Al final os recomiendo que comprobéis, como vemos aquí, que esa fuerza que habéis calculado, la componente X y la componente Y de esa fuerza tienen la dirección y el sentido que debe de tener de la representación gráfica que os haya salido. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos